Eficiencia en sistemas de refrigeración industrial. A continuación vamos a invitar al ingeniero Germán Parola, gerente de Ingeniería y Proyectos, patrocina Frío RAF. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días. Es un gran gusto, un gran honor estar en esta alta casa de estudios. Tengo un afecto especial por ser graduado de UTN. Y bueno, me tocó volver, como dijo Débora, 6 años después, donde fue una muy grata experiencia. Esperemos que hoy compartamos, que esto sea interactivo. Hacemos exposiciones de aproximadamente media hora, comprimidas, pero no me molesta si en algún punto me quieren cortar, pero el intercambio principal vamos a tener la oportunidad de hacerlo al final de las charlas, donde hacemos una mesa, todos los disertantes nos ponemos en una mesa y bueno, hacemos un ida y vuelta hasta que, sin limitación de tiempo, digamos, para que se saquen todas las dudas. Me gustaría un poco conocer, bueno, yo me presento, estoy en la refrigeración industrial. Llevo 39 años en este tema, desde que estaba haciendo mis estudios de ingeniero electromecánico, siempre en la firma Frío RAF. Así que bueno, tengo una amplia experiencia, antes que nazca ingresé a trabajar en Frío RAF. Así que yo tengo 30 y pico, bueno, 39 de experiencia. Bueno, ¿qué tenemos? Estudiantes de UTN Tucumán, ¿levantan la mano? Bien. Tienen una materia tecnología del frío. ¿Alguno la cursó? Bien, bien, bien. Gente de empresas. ¿Quiénes son gente que pertenecen a las empresas locales? Bien, bien, bien. ¿Mantenimiento? Perfecto. ¿Alguno de ingeniería, oficina técnica? Bien. ¿Qué de preguntas que hago? Pero me gusta conocer el auditorio y, bueno, ajustarme un poco a las necesidades. ¿Quiénes tienen sistemas de refrigeración con amoníaco? Bien, bien, nos vamos entendiendo. ¿Freones o otro refrigerante? Bien, perfecto. Bueno, también nos vamos a entender. Bueno, muchas gracias. La idea de esta charla es decir, dar algunos tips que son válidos a cualquier refrigerante de eficiencia energética, cuestiones básicas sin meternos tanto en la cuestión termodinámica, hacer un lenguaje fácil para que se entienda lo que es un sistema de refrigeración por compresión mecánica, dónde podemos accionar desde el inicio de un proyecto hasta la operación y mantenimiento para generar un sistema frigorífico eficiente y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Ese es un poco el objetivo de la charla. Y al final, mostrarle un poco un producto que tiene la empresa en 2 versiones de refrigerante, que es un poco que se ajustan un poco a cada necesidad de la industria, del centro logístico, lo que abastecemos nosotros. Cabe aclarar que Frío RAF es una empresa de 60 años que hace refrigeración industrial, básicamente atiende a la industria de alimentos, carne, fruta, lácteos, bebidas. También hacemos centros logísticos medianos e importantes. Estamos al sur de la ciudad, ruta 38, en la salida de Tucumán. Hay un centro logístico, van a ver un cartel de Frío RAF. Ahí se está construyendo un centro logístico, Transporte Frío del Norte, que tiene equipamiento novedoso, el primero en el país, de dióxido de carbono, CO2, a nivel industrial. Bien, empecemos con la charla. Laura, ¿me contás el tiempo a partir de aquí? Bueno,
refrigerar o la refrigeración. No es gratis, no es gratis y vamos a ver que es antinatural refrigerar. Consume energía. Ahí extraje unos datos del Instituto Internacional de Refrigeración con sede en París, que publica estadísticas sobre refrigeración industrial, aire acondicionado, bombas de calor y afín. Entonces, incluyendo la industria del aire acondicionado, que es pariente de la refrigeración, en conjunto consumen un 20% de la energía mundial. O sea que es importante, es importante. Tenemos una oportunidad importante para accionar sobre la eficiencia energética del consumo de energía a nivel mundial. 20% se destina a refrigeración y aire acondicionado. Y las emisiones globales que produce esta industria es el 7,5% del total de las emisiones. Bien, la industria. En la industria también hay un consumo importante de la refrigeración, a tal punto que, por ejemplo, un centro logístico de refrigerados, básicamente, salvo la iluminación, alguna otra energía de autoelevadores y demás, el 95% de la energía, en general en congelados, se consume para refrigerar. O sea que es importante ser eficientes en una planta, en un centro logístico donde el 90-95% de la energía que pago a fin de mes la consumo en refrigeración industrial. En frigoríficos, son valores que más o menos son entre nuestros clientes, entre un 65 y 85% de la factura de energía eléctrica que se paga se consume en refrigeración. Y en industrias lácteas un poco menor, 35 al 50%. O sea, todo esto para que tomemos conciencia del impacto que genera la refrigeración en el consumo de energía y el impacto en nuestro planeta en las emisiones de CO2. Bien, refrigerar les había dicho que no era gratis, tiene un costo importante y además es antinatural, porque ¿cómo se transporta el calor? ¿Cuál es la dirección normal de transporte del calor? La pregunta es un poco más para los futuros ingenieros. Anímense. ¿Cuál es el flujo de transporte de calor? ¿De un cuerpo más caliente? Hay una diferencia de potencial de un flujo más caliente a un flujo más frío. Acá queremos hacer lo contrario. Sacarle energía a un cuerpo frío y tirarla en general a un medio frío. Hablemos genéricamente un medio. En general es un fluido. El fluido, ¿por qué? Porque es aire, ambiente, para climatizar, para refrigerar, o es agua en un proceso que queremos enfriar. Entonces le extraemos calor y ¿dónde la tiramos? Termina en el medio ambiente, ¿no es cierto? Ese calor termina en el medio ambiente. Así que es al revés de la transmisión natural del calor, que de un cuerpo caliente naturalmente se nivela la energía a un cuerpo frío. Aquí tenemos que de un fluido frío extraerle calor y tirarlo al medio ambiente. Por eso no lo podemos hacer en forma gratuita, sino que aquí hice lío. Bueno, si me asistís, quise apretar el puntero láser, que era el de abajo. Les decía, tenemos que aplicar energía y en general el 99,9% de los sistemas de refrigeración industrial son por compresión mecánica. Existen otros métodos que no sean por compresión. Se puede reemplazar la compresión mecánica por una compresión térmica, que son los sistemas de absorción. Son sistemas de mucho menor eficiencia, pero ¿qué pasa? Si yo tengo que tirar calor en una planta, puedo aprovechar ese calor para hacer un ciclo de refrigeración. No es el caso, no nos va a dar el tiempo. Hoy nos vamos a centrar en el 99,9% de los casos, que es la compresión mecánica.
Bien, entonces, vamos una más atrás. Estábamos en que para refrigerar necesitamos un trabajo de compresión. Entonces, el calor absorbido del fluido frío más el trabajo de compresión, ambos los tiramos al ambiente. Bueno, para los que cursaron termodinámica o materias afines, esto es un ciclo donde en rojo tenemos representado en una presión entalpía, donde en rojo tenemos una compresión mecánica, que partimos de un punto de baja presión y nos elevamos hacia un punto de mayor presión y temperatura. Sobresaturado descarga el compresor, o sea, aspira gas, saturado, frío, y lo descarga gas caliente. Ese gas caliente, en la transformación negra horizontal, se empieza a enfriar de derecha a izquierda hasta llegar al punto de saturación, 100% líquido. O sea que eso se hace en un condensador evaporativo. Primera transformación, compresión, de baja presión a alta presión. Segunda transformación horizontal, condensación. ¿Qué estoy haciendo? Con ese gas lo transformo en líquido. Una vez que tengo 100% líquido, ¿qué es lo que hago? Le bajo la presión y la temperatura, la línea vertical negra, bajamos presión y temperatura. Y ya lo tenemos listo, frío, al refrigerante, en un gran porcentaje, un título de 0,2, 0,3, o sea que quiere decir que hay un 80% de líquido y un 20% de gas que entra al evaporador. Eso es si entra por expansión directa. Después hay otros métodos que tienen separadores de líquido, hay bombeo y demás, donde en el evaporador se recibe 100% líquido. Pero quedémonos con esto. La transformación horizontal azul, que es la que nos interesa, ¿qué está pasando ahí? La unidad interior de aire acondicionado, por dentro de los tubos circula un refrigerante líquido. Absorbe calor ese refrigerante a través de las paredes de tubos, porque hay aire que circula por fuera de los tubos. ¿Estamos? ¿Me siguen? Líquido por dentro de los tubos, por fuera circula aire caliente. Lo enfría, pero a la vez evapora el gas. Por eso se llama evaporador. Quiere decir que a la salida del evaporador tengo 100% gas, o sea que me entregó todo su calor latente, y me enfrió el aire ambiente. Entonces, en el evaporador, la transformación horizontal azul, de líquido pasé a 100% vapor, a veces hasta saturado, sobrecalentado, lo vuelve a aspirar el compresor y vuelvo a cerrar el ciclo. Son 4 transformaciones básicas: compresión, condensación, expansión y evaporación. Adelante. Ahí abajo tenemos cómo medimos la eficiencia. Ya el chiste de mi hijo se lo hice, creo, hace 5 años, ya se está poniendo grande y se está enojando. Yo decía que mi hijo tenía un máster en eficiencia. Porque eficiencia, ¿qué es? En definitiva, conseguir el objetivo con el mínimo esfuerzo posible. Y él quería conseguir dinero fácil, entonces, bueno, no es el caso. Nuestro objetivo es, que no me escuche, por favor, esta parte la editamos. ¿Cuál es nuestro objetivo en refrigeración? Absorber calor de la fuente fría, refrigerar, evaporar el refrigerante, o sea, porque absorbió calor del ambiente, del producto, del agua, de lo que sea. Ese es nuestro objetivo, con dividido la menor energía posible puesta en juego. Dijimos que no era gratis, necesitamos energía, que sea la menor posible. ¿Estamos? Entonces, eso determina un COP, un índice. Mayor es el COP, mayor es la eficiencia. Quiere decir que para cumplir un objetivo, si dividimos por un número más chico, por el trabajo es más chico, tenemos mayor eficiencia, mayor COP, coeficiente of performance. Bien.
de eficiencia podemos hacer un posgrado, pero no importa. Básicamente lo clasifiqué en 3 partes. Es decir, primero sostengo que la eficiencia nace en un anteproyecto de ingeniería y es interdisciplinario. No solo el que sabe de refrigeración, tenemos que tener en cuenta al arquitecto, al constructor, el layout de la planta, los materiales que vamos a usar, el tipo de puertas, el tipo de aislación, el tipo... Entonces es un proyecto interdisciplinario, la ingeniería. Entonces todos ponemos lo mejor, decimos, mira, el constructor me dirá, yo quiero, si tenés amoníaco, tenerlo a 500 metros. Es decir, no, podemos hacer, podemos hacerlo en forma segura a 20 metros. Porque tenemos, si no, muchas cañerías, mucha pérdida, como cualquier... Ustedes ponen un tablero eléctrico cerca del punto de carga. Nosotros ponemos un sistema de refrigeración lo más cercano al punto de carga, los consumos, ¿no? Eso es más eficiente. Entonces, simplemente quiero decir que cada uno, cada profesional da su opinión, donde el proceso es el que manda, pero también hay otros factores como la seguridad, la eficiencia. Bien, así que es un proyecto de ingeniería, ahí nace la eficiencia. Pero hay que sostenerla después. ¿Cómo se sostiene? Con capacitación, una correcta operación y un muy buen mantenimiento. Bien, entonces tenemos aspectos de diseño, que es de qué refrigerante elegimos, cuál nos cae mejor, qué sistema de compresión vamos a usar, simple tapa, doble tapa, a qué temperatura vamos a evaporar, a qué temperatura vamos a condensar, qué tipo de descongelamiento vamos a hacer para que sea eficiente. El piping es la cañería, vamos a tener que dimensionarla, va a tener que ser lo más corta posible. ¿Qué sistema de control? ¿Cómo lo voy a monitorear? ¿Puedo hacer un monitoreo remoto a distancia? Y bueno, voy a usar componentes eficientes. Operativo, tendré que capacitar al personal, es lo que están haciendo hoy. Control de infiltraciones de aire, fundamental para las puertas. Problemas muy característicos en los almacenes de congelados, cámaras de congelado, formación de hielo. Algunos se encontró con problemas de formación de hielo en los evaporadores. Por ahí ante cámara que no están bien deshumidificadas y demás. Y tenemos el problema de evaporadores bloqueados que no rinden porque están llenos de hielo. Lo mismo que nos pasa en la heladera cuando dejamos el freezer abierto, se nos bloquea con hielo. Bien, frecuencia de los descongelamientos. Yo digo, el descongelamiento es un mal necesario porque es una ineficiencia, pero es peor trabajar con un equipo bloqueado. Entonces hay que descongelarlo y hacerlo en la frecuencia requerida. Bien, mantenimiento, tener un plan, tratar el agua, en fin, enumeré algunos y hay muchos más. Purgar aire, purgar agua en los sistemas. Bien, vamos a la compresión. Para ser didáctico y no hablarle de termodinámica, ese aumento de presión yo lo asocié a una escalera. Tenemos que partir de un nivel bajo de presión y temperatura, donde aspira el compresor, y lo llevamos a un nivel alto de presión y temperatura. Era la compresión en rojo que teníamos, la primera transformación. Eso es una escalera, y yo para subir una escalera consumo energía. Entonces, ¿cómo voy a hacer que esa escalera sea lo más baja posible? Eligiendo adecuadamente los parámetros, la presión y temperatura de succión o de evaporación, y la presión y temperatura de descarga. Y me anticipo un poco a las conclusiones. ¿Qué me conviene? Yo les dije que la escalera sea corta. Esta es una pregunta. ¿Presión de succión alta o presión de succión baja? Animarse, dale, nos podemos equivocar. Hay que arriesgar. ¿Presión de succión alta o baja? Para que la escalera sea corta. No, tendemos a pensar, si yo tengo presión de succión baja, estoy más frío en el evaporador.
pero me cuesta más generar ese frío, voy a gastar más energía. Fíjense que la presión de succión es la que tenemos abajo, ¿eh? O sea que es más eficiente el dibujo de la derecha, porque la escalera es más corto. Parto de una presión. ¿Qué significa esto? Si yo voy a condicionar este sistema, esta sala, a 20 grados, no voy a evaporar o a tener una temperatura en el refrigerante de -10. No, ¿para qué? Tampoco se me va a bloquear el evaporador. Tampoco la voy a tener de 0. Quizás tenga el refrigerante a 7, 8 grados. ¿Se entiende? Si yo tengo no es necesario enfriarlo tanto al refrigerante, bajar tanta la presión, porque el compresor después va a tener que hacer más trabajo. Entonces, regla número 1 de la refrigeración. Presión de succión o temperatura de evaporación lo más alta posible para ser eficientes. ¿Qué quieren decir? Si tengo una sala de 20 grados, evaporo a +10 o a +7 grados. Si tengo un depósito de congelados que tengo que mantener la temperatura a -20, sí, evaporo a -25 o a -30, pero no a -40. Si tengo un túnel de congelado donde tengo que enfriarlo rápidamente al producto, sí, probablemente tenga que evaporar a -35. Lo más alta posible de acuerdo al proceso, ¿se entiende? Para ser eficiente. Tampoco si yo tengo un túnel de congelado o un almacén de congelado que tengo que llevarlo a -20, no puedo evaporar a -10, porque nunca voy a llegar a temperatura. ¿Se entiende? Siempre tengo que evaporar por debajo del objetivo, pero lo más alto posible. Y ahí se achican los delta T, y después viene el tema de Jessica, de los evaporadores. Delta T más chicos son superficies más grandes de intercambio. Pero ese es otro tema. La superficie no consume energía. Por eso conviene que sea lo más grande posible para que yo tenga es una inversión inicial, pero después un bajo costo operativo. Lo que quiero es, si tengo que hacer una inversión inicial, calcularé calcularé el tiempo de recupero porque me ahorro energía de compresión. Bien, le demuestro a mi gerente que en 2 años recuperamos la energía, me dirá adelante, y si le digo que recupero la inversión inicial en 5 años, por ahí me dice, no, mira, vamos por esta más barata. Bueno, presión de succión y temperatura de evaporación lo más alta posible. Temperatura y presión de condensación. ¿Cómo tiene que ser la presión de condensación? ¿En verano la sufren la gente de mantenimiento? ¿Tienen alta presión de condensación en mantenimiento? ¡Qué suerte! Para ustedes, no podemos vender condensadores, no. La presión de condensación debería estar dentro de parámetros normales, o ser lo más baja posible, para consumir menos energía. Entonces, fíjense la escalera de la derecha. Alta temperatura de evaporación, baja presión de condensación. El trabajo que hace el compresor es de menor relación de compresión y consume menor energía. Bien, creo que ya machacamos mucho este concepto. Vamos a los refrigerantes. Bien, a la derecha tenemos un grafiquito que no se alcanza a leer el texto, pero se lo voy a resumir. 200 años atrás, o algo más que 200 años atrás, nace la refrigeración por compresión, donde empezamos a experimentar con distintos refrigerantes. Los hidrocarburos eran todos buenos, pero peligrosos. Había otros fluidos que eran muy corrosivos, entonces tenían problemas. El amoníaco era tóxico, o sea que causó muchos accidentes. El dióxido de carbono estaba a muy altas presiones, la tecnología no estaba preparada, había explosiones. Entonces, empezó un poquito accidentada. Había muy buenos refrigerantes, pero los estábamos experimentando, todos los refrigerantes naturales que teníamos a mano, hasta que, y es la primer flecha verde desde la parte superior, siguiendo las agujas del reloj, hasta las 3 de la tarde más o menos,
Hubo un cambio ahí en 1930 y pico, donde la General Motors en Estados Unidos le encarga a un grupo de científicos liderados por Thomas Midgley un trabajo de investigación para conseguir un refrigerante que sea inocuo, que no sea peligroso, que no tenga olor, que sea eficiente. Y bueno, se hizo una presentación mediática aquí se vertió el refrigerante, lo estoy oliendo, no tiene olor, no daña, es eficiente, se demostró, se probó, se usó en un montón de usos para aire acondicionado, después para los vehículos y demás. El primer refrigerante sintético era muy básico, muy simple, era el R12. Todo un éxito ese descubrimiento. Entonces, aparecieron después otros refrigerantes que los fueron superando, un poco más complejos, los clorofluorocarbonados, segunda generación, tercera generación y demás, se fueron desarrollando todos los refrigerantes sintéticos. Hasta que un día nos dimos cuenta que causaban un gran daño al ambiente, perforando o actuando, eliminando la capa de ozono, atacando la capa de ozono. Una reacción en cadena que seguía permaneciendo en el ambiente por muchos años. Aparecieron ahí la segunda generación, ya no atacaban la capa de ozono, pero después descubrimos otro problema. Empezó a aparecer el calentamiento global y donde los refrigerantes sintéticos también tenían una gran responsabilidad. Entonces hoy tenemos una tercera o cuarta generación de refrigerantes sintéticos y nos siguen prometiendo que no va a dañar el medio ambiente. Pero, entonces, hace unos 30 años empezó una reingeniería en Europa con los refrigerantes naturales y por eso de las 9 de la noche a las 12, digamos que llegamos estos días con un retorno a los refrigerantes naturales. A esos que eran peligrosos encontramos la forma de poder usarlos de forma segura. Se hizo una reingeniería, se usan sistemas de baja carga. Entonces la tendencia de hoy es usar esos refrigerantes naturales. Amoníaco, que no se fue nunca de la industria, el más eficiente de todos. Dióxido de carbono, CO2, es una muy buena opción. Me van a decir, epa, pero si dijiste que dióxido de carbono queremos mitigar el aporte de dióxido de carbono. Bueno, pero es un refrigerante natural que lo tomo en la naturaleza y eventualmente si vacío el sistema lo tiro a la naturaleza y no altero el equilibrio. ¿Se entiende? Ambos no afectan al medio ambiente, es una buena alternativa. Y están apareciendo, hoy ya probablemente en sus casas tengan aire acondicionado con propano u otros refrigerantes hidrocarburos, que a nivel industrial también van a ir creciendo y van a ir apareciendo en sistemas de baja carga. Primero aparecerán en lo comercial, así que hay una vuelta a los refrigerantes naturales. Aquí tengo para mostrarles algunos refrigerantes que ya ambientalmente no se usan. Esos son dos índices. El ODP es el índice de aporte a la capa de ozono. Y el GWP es el aporte al calentamiento global. Fíjense que se puso como ODP 1 al peor de todos. Fíjense que hay otros refrigerantes que ya tienen 0, igualmente los taché. ¿Por qué? Porque tienen un gran aporte al calentamiento global. ¿Qué quiere decir un GWP de 4000, como tiene el R11? Quiere decir que si libero 1 kilo de ese refrigerante al ambiente, equivale a liberar 4000 kilos de dióxido de carbono. Altamente contaminante. Bien, entonces por eso los taché a todos los sintéticos. Nos quedamos con los refrigerantes naturales, amoníaco, dióxido de carbono y algunos hidrocarburos.
que todavía están en desarrollo. Bien, arriba en la curva de eficiencia, donde la curva rosada que se despega de todas las de abajo es la eficiencia de Carnot, una eficiencia teórica, simplemente es un parámetro para medirnos, no podemos llegar, pero la que le sigue, la curva violeta, lila, es la del amoníaco. Quiere decir, el que más se aproxima a la refrigeración y a la eficiencia ideal es el amoníaco. En un amplio rango de temperatura, es el más eficiente de todos, es el que menos energía consume. Ahí hay algunas propiedades, no vamos a meternos en detalle en los valores, simplemente marqué en rojo la del amoníaco. A presión atmosférica tiene una temperatura de evaporación a menos 33, quiere decir que si yo tengo que refrigerar, tengo una temperatura de evaporación de menos 10, tendré 2 bar de presión manométrico, 2 kilos por centímetro cuadrado. Si tengo que evaporar a 0 grados, tendré 3 kilos. Esto es como el agua, la presión de saturación. Hierve a 100 grados a altitud 0. Pero si yo estoy en el Everest, no sé, no recuerdo ahora, pero quizás hierva a 90 grados, por decir algo. De acuerdo a la presión, hay una presión y temperatura de saturación. El amoníaco a temperatura ambiente hierve, bulle a menos 33, a presión ambiente, a menos 33 grados centígrados. Bien, para 35 grados de condensación tenemos 12 bar, que es la presión en la descarga de los compresores normal. Si tienen menos, mejor. Hay un alto calor latente, ¿qué quiere decir? Que 1 kilo de amoníaco que se evapora me aporta 1300 kilojoules, el más alto que sus competidores. ¿Sí ven? Bien, hay un alto volumen específico, esta es una cierta desventaja, porque son compresores grandes, volumétricos. Un kilo de amoníaco, vapor, ocupa mucho volumen, compresores grandes. Tiene la alta eficiencia, la mayor de todo, 3.38, 0 daño al medio ambiente, 0 aporte, 0 DP, 0 GWP, no daña al medio ambiente. Y es económico, es muy económico. Bien, entonces, esta batalla, señores, la ganaron los naturales. Imagen generada con la IA, gratis. Gratis, ¿no? Bien, la batalla de los refrigerantes. Características principales del amoníaco. Es tóxico, ¿verdad? Pero si lo trabajamos, ¿cuáles son las estrategias? Tener la menor carga posible de amoníaco. Las salas de máquinas tradicionales tienen mucho volumen de amoníaco, muchos kilos. Si yo bajo los kilos de amoníaco, tengo menos riesgo. Ante un accidente, ante un evento, bajo el riesgo. Entonces, es una de las estrategias de ingeniería, bajar los kilos de amoníaco. Es tóxico en altas concentraciones, se utiliza en forma segura, porque hay normas IAR2, Instituto Internacional de Refrigeración, a las cuales estamos certificados, todo el personal de FrioRAF. Si cumplimos las normas internacionales, podemos trabajar en forma totalmente segura. Entonces, ¿es seguro el amoníaco? Sí, si seguimos las normas, es seguro y eficiente. Pero siempre hay que tener la precaución porque es tóxico. Y en la industria es irreemplazable. Se usa para grandes almacenes y plantas de procesamiento de alimentos. Hoy nace una alternativa en la industria, que es el dióxido de carbono, que antes no se usaba por las altas presiones. Podemos llegar a tener hasta 100 bar en la parte de alta. No es problema con la tecnología, además es un refrigerante que requiere tuberías más chicas, entonces no es un problema el espesor. No es tóxico, pero cuidado que es depresor del oxígeno. Quiere decir que si en este ambiente cerrado tengo una fuga de CO2, pueden morir por asfixia y no se van a dar cuenta. Entonces tendré que tener detectores de CO2. No tiene olor, no es tóxico, pero es depresor del oxígeno. ¿Tá? Precaución. Tiene buena eficiencia,
muy buena eficiencia, no tanto como el amoníaco, no tanto como el amoníaco, pero es un refrigerante que requiere menos capacitación del personal, porque son equipos ya normalmente automatizados, lo que les voy a plantear hoy, lo que les voy a mostrar hoy, donde no necesitan personal tan capacitado como el personal para operar amoníaco. Entonces, es una buena opción, amoníaco o CO2. En la industria normalmente se queda con el amoníaco, pero hay nichos donde está entrando el CO2. Centros logísticos, le dije, aquí en Ruta 38, al sur, saliendo de Tucumán, hay uno, Transporte Frío del Norte, en CO2. Bien, propano es un refrigerante natural, no ataca al medio ambiente o ataca muy poco, muy bajo potencial de aporte al calentamiento global, es muy eficiente, es explosivo, por eso hay que usar estrategia de baja carga. Un aire acondicionado con un hidrocarburo, no pasa nada. Si ustedes tienen la cocina, tienen gas en la cocina, entonces, ¿qué va a pasar con un equipo de aire acondicionado que tenga propano? Está en desarrollo, para altas temperaturas, aire acondicionado es lo que se viene. Bien, pasemos a la parte final donde les presento un producto. Ustedes están acostumbrados, los que vieron una sala de máquina, salas de máquina con una construcción civil, donde hay grandes compresores de pistones o de tornillos, hay recipientes, bombas de amoníacos, sector de tableros eléctricos, pero un amplio sector con una gran construcción civil. Bien, rígida, que tengo que planear la ampliación, los accesos, los portones de acceso y demás. Eso sigue existiendo para las grandes plantas. No quedó obsoleto. Es una opción. Hoy les planteo otra opción. Una unidad frigorífica compacta, una sala de máquinas compacta, la cual se prearma completamente en la planta del proveedor, o sea que no traigo el compresor, los recipientes, monto las cañerías, sino que vamos a generar un tamaño container, una sala de máquina tamaño container, donde están los compresores de tornillos, en general varios en paralelo, los recipientes necesarios para amoníaco o CO2, dependiendo. ¿Y qué ventajas me da? Por supuesto, mantenemos la eficiencia en todas las condiciones de carga. ¿Por qué? Le dije que hay varios compresores en paralelo. Muchas veces pensamos el diseño para operar a plena carga, pero ¿qué pasa el fin de semana o a la noche cuando hay baja carga? También tenemos que ser eficientes. Ejemplo, si tengo un compresor, es mejor tener 5 compresores de 100 HP que uno de 500 HP. No solo por seguridad operativa, sino también por tener escalones de modulación de carga. ¿Voy a tener que hacer arrancar un compresor de 500 HP cuando uso 100? No. Por más variador de frecuencia que le ponga, no va a ser eficiente. Bien, entonces, máxima eficiencia en todos los regímenes de carga. Confiabilidad, monitoreo a distancia y, por supuesto, el concepto de bajar la carga para darle seguridad para las personas. A ver si me olvidé alguna característica, siempre usando refrigerantes naturales, premontado en fábrica, tendencia a soluciones plug and play, o sea, llevo la sala de máquina lista, me ahorro tiempo, solo alimento con energía eléctrica, pongo un condensador evaporativo arriba del techo, está preparada la estructura, o un gas cooler, si es un sistema de CO2, no se llama condensador, donde tiro el calor. Y listo, conecto 2 cañerías y salgo andando. No les digo que es enchufar un aire acondicionado, no. Pero en lugar de tener 2 meses o 3 meses de montaje, puedo bajar en la sala de máquina ese tiempo a 1 semana. Bien. No requiere obras civiles, solo un piso nivelado, nada más que eso. Hay tuberías más cortas porque lo puedo aproximar al centro de carga, puedo moverlo o vincularlo a los centros de carga mediante cañerías y puedo ubicarlo cercano a la planta. Tiene menos volumen de amoníaco, por eso menor carga, mayor seguridad.
eficiencia en cualquier régimen de carga y máxima seguridad operativa. Le muestro algunas fotos de unidades compactas. Esa es una cámara de congelados para pescado, la industria de la pesca, donde está la sala de máquinas compacta y condensadores evaporativos. Eso es una planta de frutas donde se enfría un refrigerante indirecta que es glicol y no se bombea amoníaco a las cámaras, se bombea ese propilenglicol. Y les presento una solución, un sistema frigorífico compacto de CO2. No nos vamos a meter en el funcionamiento porque en verano no lo puedo condensar al CO2, sino que es un sistema transcrítico. Tengo un gas cooler donde en lugar de condensarlo lo enfrío y luego cuando lo expansiono lo transformo en líquido y a baja presión. Pero son sistemas automáticos que pueden trabajar en modo transcrítico, o sea, sin condensar el refrigerante, o subcrítico cuando la temperatura está por debajo de los 26 grados. Bien, ahí hay un sistema a la izquierda subcrítico donde condenso, a la derecha un sistema transcrítico donde no condenso. Bueno, para cerrar, este es un poco el paralelo, es decir, ¿qué elijo? ¿Sistema compacto con amoníaco o sistema compacto con CO2? El amoníaco no daña al medio ambiente, 0 ODP, 0 GWP, el dióxido de carbono tampoco, por más que tenga GWP1, es CO2, lo que tomé de la naturaleza, lo doy a la naturaleza. O sea, ambos son totalmente amigables con el medio ambiente. El amoníaco es levemente tóxico, de baja inflamabilidad, clasificación ASRA y B2L. El CO2 es A1, no tóxico, no inflamable, pero cuidado que es depresor del oxígeno. Bajo costo de refrigerante en ambos casos, un poco más económico el amoníaco. El amoníaco usa aceites más simples, nos va a hablar Lapsa de los semisintéticos, hidrotratados y demás. En cambio, el CO2 necesita refrigerantes POE, que son refrigerantes más costosos. En eficiencia, el CO2 es muy eficiente, pero el amoníaco siempre le gana en COP. En ambos casos es recomendable tener compresores múltiples para mantener la eficiencia en todos los regímenes de carga. Las fugas de refrigerantes con el amoníaco se sienten, no hace falta un detector, más allá que se recomiende, pero las detectamos en muy bajas concentraciones con la nariz, con el CO2 no, es inoloro, así que necesitamos detectores. Ambos pueden operar en operación automática, pero el amoníaco requiere personal más calificado. El CO2 se trata más parecido a lo que son los equipos de freón. Mayores costos de seguros, quizás algunas compañías nos piden por tener amoníaco que por tener CO2. Y la aplicación típica del amoníaco es grandes plantas industriales por su alta eficiencia, donde es irreemplazable. Y el CO2 va teniendo nichos en la industria y es muy aplicable a centros logísticos refrigerados, donde la gente no está acostumbrada a usar amoníaco y si no quieren usar un refrigerante sintético, quieren usar un refrigerante eficiente y natural, use CO2. Bueno, muchas gracias.